La destrucción de la familia por Puruchottaya Swami. Índice. Introducción. Kali Yuga está avanzando. Esta es una frase muy común entre los devotos. Aquí, en este texto, mostraremos hasta dónde han llegado las cosas. Este es un asunto de gravedad total. El objetivo es advertir del gran peligro que rodea a las familias de las buenas personas en la actualidad, especialmente a las familias de los devotos de Krishna. Es importante que seamos bien conscientes e informados de la gran gravedad de la situación para poder defender nuestros valores y salvar a nuestros hijos y nietos. No crean que la idea de destruir la familia viene solo de gente loca, libertina, colérica, trascendente, degenerada o terrorista. No, la estrategia de destruir la familia es apoyada por intelectuales de gran prestigio, a instituciones muy respetadas en la sociedad materialista. Este tema es muy serio porque la vestimenta siempre es atractiva y cubierta de lenguaje académico. Es fácil atraer adolescentes y jóvenes. Socavar la autoridad de la familia es un tema clave de la agenda progresista. Se impregna en la mente de muchos jóvenes e incluso adultos que siguen directa o indirectamente el folleto con valores socialistas. Esto significa que tiene un fuerte aparato político detrás. La gente progresista nunca se rendirá. Todo se hace en nombre de la posmodernidad y las nuevas costumbres. La situación es muy crítica en relación con los jóvenes, especialmente los universitarios, ya que son más vulnerables y están más abiertos a las nuevas tendencias de la sociedad. Mostraremos aquí una secuencia cronológica, cómo ha evolucionado esta idea a través de los datos históricos. Podemos ver que este artículo, como todo, está interconectado. Control de población, aborto, feminismo, ideología de género, globalismo, gobierno mundial, ONU, marxismo cultural, liberación de drogas, etc. Así que hay esta alerta. Este artículo es la opinión personal del autor. Siento que es mi deber pasar esta información a la comunidad Vaishnava. Espero que todos tengan la mente abierta y puedan apreciar adecuadamente la importancia de esta advertencia. Empecemos con las ideas de Barth. En 1848, con Friedrich Engels, Karl Marx redactó el Manifiesto Comunista. La propuesta comunista era abolir la propiedad privada para promover la igualdad sin clases. Una sociedad de iguales fue un ideal que surgió en la Revolución Francesa en 1789. Al final de su vida, Marx comenzó a comprender que no podía extinguir la propiedad privada mientras la institución de la familia se mantuviera sólida, pues naturalmente un padre puede buscar ampliar su propiedad para dejar una herencia a sus hijos y así perpetuar la propiedad privada. Para formar una sociedad sin clases y establecer la dictadura del proletariado, había que extinguir entonces dos cosas, la familia y la religión. La religión proporciona la base ética y espiritual para las familias. La autoridad natural de la familia sobre sus dependientes y la autoridad de la religión sobre los fieles chocan con la autoridad de un Estado autoritario. De ahí el objetivo de estas dos instituciones sean extirpadas. Poco después de la muerte de Marx, Engels terminó una obra que había dejado inconclusa.
En 1888 publicó el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Dice, el primer antagonismo de la clase que aparece en historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia, la opresión de primera clase con la opresión de la mujer por el hombre. Para el marxismo, la familia es opresiva y por naturaleza el origen de todos los antagonismos y todas las opresiones de clase. Marx Engels consideraba el capitalismo como un régimen económico opresor y la opresión que los capitalistas infligían a la clase obrera estaba presente en germen dentro de la familia. Para ellos, la institución de la familia es perversa y sería el origen de toda desigualdad social. Según la idea comunista, así como el capitalismo oprime a los trabajadores, el padre dentro de la familia hace lo mismo con su esposa e hijos. Esto es el infame modelo patriarcal. Para justificar la opresión, en la familia, Engels se basó en la teoría del antropólogo estadounidense Lewis Morgan, de 1818 a 1881, sobre la sociedad primitiva. Su teoría era que en los primeros tiempos no existía la institución de la familia. El sexo estaba muy extendido. En esta condición, los niños no sabían quién era el padre. La mujer tenía un papel mucho más importante que el hombre, ya que controlaba y mantenía a sus hijos e hijas. Era una sociedad matriarcal. Estas cosas se convirtieron drásticamente cuando el hombre, haciendo uso de su fuerza física, comenzó a exigir fidelidad a sus hembras. Con ello se convirtió en reino de mujeres e hijos. Esclaviza a la mujer, la condena al sexo monógamo y toma posesión de sus hijos. Este acto opresivo nace de la institución de la familia. Luego viene el Estado, que regularizará este núcleo familiar. Esta teoría de Lewis Morgan es solo una ficción, sin ningún registro histórico o antropológico. Pero sorprendente, aún peor, hay algunos seguidores de Cuadernillo Socialista que creen piadosamente en esta historia, considerada la raíz de la desigualdad y la opresión. Posteriormente, Lenin, 1870-1924, adoptó plenamente las ideas de Engels, que apostó por la lucha armada de clases. Sostuvo que el fin último del socialismo sería crear igualdad, no solo entre las clases, sino entre todas las personas. Para ello era imperativo destruir el concepto de familia. Es pertinente decir que dentro del régimen comunista, la idea de destruir la familia solo será válida por el pueblo, ya que la élite de la oligarquía burocrática del Partido Comunista mantenía sus numerosas familias con todas las prebendas, privilegios y seguridad. Comentario. Al final de la Primera Guerra Mundial, se comprobó que la lucha de clases obrera proletariado contra la burguesía nunca se llevaría a cabo. La esperanza del comunismo era que durante el periodo de guerra, los proletariados, soldados de diferentes naciones, se unieran contra los líderes burgueses constituidos y así establecerían una sola nación comunista. Pero eso no sucedió. Los soldados se mantuvieron leales al llamado imbuido el deber de defender su propia patria. Además, lo que se demuestra es el deseo natural de muchos trabajadores de ascender socialmente a la burguesía. Muchos no quieren seguir siendo trabajadores toda su vida, quieren tener su propio negocio y ser independientes. Por lo tanto, la idea de una revolución a través de la lucha de clases se considera inviable y finalmente se descartó. Habría que cambiar la estrategia para que la revolución comunista pudiera continuar. Se adoptaron entonces dos estrategias: aumento gradual de las tasas impositivas para sofocar cada vez más la propiedad privada y el libre empresa, y hacer que las personas sean cada vez más independientes del Estado, dictadura del proletariado y partido único. Dos, ocupación de la educación a través del adoctrinamiento de la ideología marxista en todos los niveles. Como hemos demostrado en escritos anteriores, el filósofo italiano Antonio Gramsci dejó un amplio legado de instrucciones en sus cuadernos de la prisión sobre la infiltración del marxismo cultural en la sociedad.
Su estrategia fue la teoría de la ocupación del espacio. Desde el adoctrinamiento en las universidades, la militancia debe infiltrar las diversas actividades de la sociedad, como el ámbito artístico, los medios de producción, de comunicación, los sindicatos, la política, el poder judicial, las ONG, el ámbito religioso, las escuelas primarias y secundarias, etcétera. Esto fue una estrategia realmente exitosa, especialmente aquí en nuestro país, Brasil. Comentario. Con la caída del muro de Berlín en 1889 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, parecía que el comunismo se extinguiría. Curiosamente, la Unión Soviética sucumbió sin un solo disparo o gota de sangre. Fue implosionado por la propia economía comunista, totalmente controlada por el Estado. Mucho antes, la famosa economía austriaco, el economista austriaco Ludwig von Mises lo predijo. No es casualidad que China, al ver este fenómeno, haya abierto su economía al mercado. Comunismo, socialismo entre nosotros. Definitivamente el comunismo no está muerto, al contrario, está más vivo que nunca. Lo que ha cambiado es el atuendo y el método. La mentalidad es la misma. De hecho, el comunismo toma diversas versiones en diferentes situaciones y lugares. Pensar que el comunismo se reduce a la lucha de clases, el estado estatal de los medios de producción, es totalmente desfasado. Al parecer, no encontraremos hoy en día las gulas, campos de concentración de la época de Stalin. Sin embargo, las ideas comunistas se están extendiendo por todo el mundo, incluso en países tradicionalmente capitalistas como Estados Unidos. Hoy cualquiera, incluso en una sociedad abierta como la nuestra, puede ser agente del socialismo internacional. Gramsci llamó a este activista un intelectual orgánico. Basta con ser un maestro que de vez en cuando adoctrina a su público cautivo, los estudiantes, estigmatizando el capitalismo y glorificando al Che Guevara, o un gobernante de un país no comunista que financia obras en su país comunista, o un metacapitalista como George Soros que financia MCC o alguna ONG con sesgo socialista. Hoy en día, en lugar de comunismo, se utiliza el término socialismo, que es más ligero y digerible, y que el término comunismo está estigmatizado por el genocidio de cientos de millones de víctimas en pocas regiones de este planeta. Solo en Ucrania, el holocausto local, Holodomor, se cobró la vida de 12 millones de personas muriendo de hambre, ya que la dictadura comunista confiscó por la fuerza toda la producción agrícola hasta el último grano, dejando de toda la población muriéndose de hambre. En China, de modo las cifras son mucho más altas. 60 millones también condenados a muerte por inanición durante la malograda revolución cultural. El comunismo ha sido mucho más letal que el nazismo. Otro gran genocidio de la humanidad que envió a 6 millones de personas a las cámaras de gases. Ambos genocidios son inmunidad demoníaca. Lo que no se entiende es que mientras que el nazismo es, con toda razón, totalmente secrado por la sociedad en general, el caso del comunismo acepta indulgencia por parte de una parte importante de personas de sectores de la sociedad, en particular de la academia, políticos, sindicales, artistas y mediáticos. Toda la magnitud de los crímenes de esa humanidad, es inaceptable que tengamos entre nosotros un partido comunista explícito, PC de Brasil, así como media docena más camuflados tras las siglas de socialismo. Vale la pena señalar que el socialismo es un movimiento internacional, teniendo en cuenta que las manifestaciones socialistas, a diferencia de las manifestaciones democráticas, no se ve ni la bandera del país ni el himno nacional, sino banderas rojas con el símbolo internacional de la hoz y el martillo. La afiliación masiva de jóvenes prueba que el marxismo cultural de Gramsci triunfó aquí. Muchos incluso no saben, incluso saben de memoria el himno de la Internacional Socialista. Ese es un fenómeno social interesante, resultado de años en lo que esta ideología ha sido ostensiblemente adoctrinada en la academia. ¿Cómo entender que un joven libertino se siente atraído por un régimen totalitario? Honestamente no lo puedo entender. Comentario.
Hoy asistimos a un fenómeno muy curioso en términos globales. Los empresarios, principalmente en el campo de las grandes tecnologías y la especulación financiera global, que ascendieron dentro de la economía del mercado, alcanzaron el estatus de multimillonarios y no quieren someterse a las reglas del mercado. Se asocian con quienes ejercen el poder sin someterse al escrutinio democrático y a la libertad de opinión. Ese es el poder del dinero asociado al poder de dominación, tiempos modernos. Volviendo al problema familiar, los regímenes en los que hay libertad de opinión, libertad de ir y venir, libertad de culto, respeto a los derechos ciudadanos, consideran a la familia como la célula madre de la sociedad. Hasta el momento ha quedado claro que los regímenes totalitarios intentan por todos los medios sobacar la autoridad de la familia, aumentando así el control del Estado sobre los ciudadanos. Por ejemplo, en China, durante muchos años, el gobierno impuso que la pareja solo puede tener un hijo o una hija. Si tuvieran más de un hijo, había entonces acciones terribles. Cuando vino una niña, muchos optaban por el aborto, porque un varón podía garantizar mejor la vejez de la pareja en un país carente de asistencia social. Por otro lado, una hija, al casarse, pasaría a formar parte de la familia del marido. Después de años de abortos excesivos, se creó un desequilibrio entre la clase masculina y femenina, al punto de tener que importar niñas de países pobres para casarlas con la creciente población masculina. Aquí en Brasil, los políticos de tendencia socialista que logran introducir algunas leyes para restringir la autoridad de la familia. La obligación de los padres de matricular a los niños de 4 años en escuela es un ejemplo. La idea de dejar al niño lo antes posible la tutela paterna para que pueda ser adoctrinado por el Estado. Otra acción contra la familia es la renuencia a permitir la educación en el hogar. La educación en el hogar. Otra aberración es la ley de los azotes para prevenir la violencia contra niños indefensos, ya que existe el código penal y la pena es severa. En mi caso, mi mamá era súper estricta y yo rebelde, sin buenas intenciones. Me corregía a veces con un cinturón en la mano. Siempre he considerado que ella actuaba por amor y por el deseo de hacer de mí una persona culta. Estoy muy eternamente agradecido. En Rusia, a principios de los años 30, en plena revolución bolchevique, como en todo régimen totalitario, se animaba a los ciudadanos a denunciar a quienes no estaban de acuerdo con el régimen. Un niño de 13 años, Palir Morsov, entusiasta del comunismo, denunció a su propio padre que no estaba de acuerdo con el régimen dictatorial. Su padre fue enviado a un campo de concentración y nunca más fue visto. Algunas familias de este chivato se rebelaron y lo asesinaron. Valir Morozov se convirtió entonces en un icono nacional de un mártir de la revolución. Algunos hechos que influyeron en el comportamiento contemporáneo. En 1913 se crea la Fundación Rockefeller con intenciones filantrópicas en la investigación en áreas de salud y educación. Al año siguiente comenzó la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años. El mundo está en crisis. Esta fundación financió el primer instituto de ingeniería social para investigar el comportamiento humano. En 1907 tuvo lugar la revolución en Rusia, que prometía el establecimiento del paraíso en la tierra. Aparte de la reforma política y económica radicales de la revolución, basadas en el manifiesto comunista de Marx y el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels. Hubo una reformulación total del derecho de familia a la luz de un nuevo movimiento revolucionario. Igualdad total entre hombres y mujeres, facilidades para obtener el divorcio, tanto para hombres como para mujeres, libertad de aborto. Una feminista de la época, Alexandra Kollontai, escribió un libro influyente, Relaciones sexuales y lucha de clases. El resultado de esta apertura fue tráfico. Debido a la igualdad entre hombres y mujeres, los hombres se apresuraron a pedir el divorcio y no estaban obligados a pagar la pensión alimenticia. Las mujeres quedaron totalmente indefensas y una epidemia se extendió a millones de niños en la calle. En cuanto todo se invirtió, el cual se invirtió en 1936 cuando Stalin llegó al poder. En Alemania, en 1924 se creó la Escuela de Frankfurt para la Investigación Social. Entre el grupo de intelectuales que componían la organización destacamos a Horkheimer Meyer,
Meimer, Adorno y Marcuse. Todos eran marxistas, pero no participaban en ningún movimiento político. Eran simplemente filósofos. Con el surgimiento del nazismo, todos se mudaron a los Estados Unidos, desarrollando la dialéctica de la teoría crítica. Criticaron todo. La propuesta era sacudir la estructura de la sociedad burguesa opresora. Muchas de las críticas eran válidas, pero la idea era destruir todos los logros de la sociedad para que después de todo destruido emerja una sociedad más igualitaria, liberal y pacífica. Una utopía completamente infundada. La familia específicamente era vista como un núcleo fascista opresor que necesitaba ser destruido. Comentario. Esta teoría crítica ocupa el diario de la juventud actual. Se critica todo, como si la crítica fuera señal de inteligencia. Los que critican se creen inteligentes por el simple hecho de criticar. Piensan en eso y cuanto a busca de soluciones, eso no es lo mío. En los años 20, en Estados Unidos, la Fundación Rockefeller invirtió en educación sexual. Financió una enfermera, Margaret Sanger, escribió un libro bestseller. Control de la natalidad, preocupado por la sobrepoblación del planeta. Esto dio luz verde a una ola rapante de abortos. Todavía, bajo los efectos destructivos de la Primera Guerra Mundial, se publicó en 1923 el libro Prevención de la Guerra, en el que se advertía que todos los esfuerzos debían centrarse en la paz mundial. La Fundación Rockefeller también participó en este esfuerzo e invirtió en la investigación del comportamiento. La conclusión final fue que debería crearse un gobierno mundial que sería un mediador entre las naciones. En 1936, todavía preocupada por una nueva guerra, la Fundación Rockefeller invierte en una investigación para crear una raza humana superior a través de la clonación humana. Estaban tratando de descubrir la existencia de gen de la agresión para detener las guerras. En 1936 se crea la Fundación Ford. Al principio era pequeña, se amplió hasta convertirse en la mayor de las fundaciones. Años más tarde creó el Laboratorio de Ciencias del Comportamiento, preocupados por la explosión demográfica. En la década de 1930, esta fundación creó estudios de la mujer. En la década de los 90, la fundación amplió sus estudios al tema de género. Dice que no tendríamos ideología de género si no fuera por la Fundación Ford. Todavía en los años 30, en 1933, la Escuela de Frankfurt, con sede en Estados Unidos, lanzó una colección de ensayos llamados Estudios sobre la autoridad y la familia, apuntando siempre a la destrucción de la familia. En el ensayo inicial, el presidente de la institución, Jorge Meyer, enfatiza el carácter opresivo de la familia y sugiere la legitimidad del incesto. No es un hecho nuevo, ya que la tradición marxista trata de incesto en estos términos. Por favor, vea el siguiente video en YouTube, titulado Diputada Erika Cohen, de PTDF, el fin de la familia y el incesto. Este video es en portugués, pero fácilmente se puede poner subtítulos en su idioma directamente desde los controles en YouTube. En 1936, el psiquiatra Wilhelm Reich, marxista y alumno de Freud, publicó el libro La Revolución Sexual, que sigue una referencia a los artículos académicos. Argumenta que la educación sexual restrictiva es opresiva y causa neurosis y psicosis. Para la revolución de la sociedad no es un fenómeno social, sino sexual. En su libro más vendido, Reich glorifica abiertamente la pedofilia. Fue el primero de los grandes intelectuales en defender abiertamente la pedofilia. Posteriormente surgieron otros. Murió loco. Comentario. En este artículo citamos algunas obras de autores famosos, como los del propio Reich y componentes de la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno, Marcuse y otros, que son adoptados y estudiados en las universidades. En muchos casos, el autor trata temas pertinentes en el 95% de su obra, pero hay veneno en el 50%. En el 5%, hay veneno en el 5%. Los autores han criticado muchas cosas dignas de crítica, pero han derramado veneno para promover el aborto, la pedofilia, la destrucción de la familia, etc. Muchos lectores se dejan seducir por la capacidad intelectual del autor. No tienen en cuenta
5%, que puede ser mucho más. Algunos incluso se indignan. ¿Cómo te atreves a criticar a una personalidad tan famosa? En este sentido, Prabhupada nos ha instruido que en la búsqueda de la verdad tenemos que caminar por el filo de la navaja. No podemos transigir con las iniquidades. Los 40 años después de la guerra, en 1942, en los Estados Unidos, fue fundada por la enfermera aquí mencionada, Margaret Sanger, la IPPF, International Planned Parenthood Federation, una poderosa ONG global con los objetivos generales de promover la salud sexual y reproductiva, el eufemismo del aborto y defender los derechos individuales a tomar propias decisiones de planificación familiar. Un libro que describe las actividades de esta ONG internacional afirma que es una multinacional de la muerte, una vera industria de aborto, con la aberración de comercializar los órganos de bebés abortados para industria cosmética y hasta de vacunas. En 1975 termina la Segunda Guerra Mundial. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Y la gran noticia es la creación en Nueva York de las Naciones Unidas, ONU, malvarse de las ideas de un gobierno global. De ahí provienen las ideas progresistas que han influido, manipulado directamente a nuestros legisladores. Los propagandistas de la agenda progresista tratan incansablemente de introducir y oficializar las nuevas costumbres, como el aborto, la ideología de género, la liberación de drogas, la sexualización infantil, etcétera, entre nosotros. Toda esta gente es en realidad material importado para que llegue aquí debidamente procesado con el sello de la ONU. Gracias a la bancada más conservadora del Congreso, muchas de esas propuestas no han prosperado entre nosotros. En 1947, el biólogo estadounidense Alfred Kinsey creó el Sex Research Institute, dedicado su vida al sexo. Fue la encuesta más grande sobre sexualidad humana y fue patrocinada por la Fundación Rockefeller. Defendió la legitimación de todos y cada uno de los impulsos sexuales, incluso los más burdos, absurdos. Publicó el famoso informes Kinsey de sus dos voluminosos libros, Comportamiento sexual entre el hombre humano y comportamiento sexual de la mujer humana. Su investigación involucró a miles y miles de hombres y mujeres. Trabajó las formas más extrañas de sexo, involucrando a prostitutas, pedófilos, personas degradadas de todas las edades, incluyendo experimentos con bebés y animales. Él mismo practicó estos experimentos, incluso entre su familia. Kinsey era un fanático de los datos y las estadísticas. De todo lo que dio a sus experimentos sexuales es un sesgo de respetabilidad científica. Por ello, su obra fue apreciada en los círculos académicos y difundida por todo el mundo, siendo adoptada como referencia para la educación sexual en las escuelas, lo cual fue una completa tontería. Hoy en día, ciertas tesis del grado defienden absurdos como el siguiente: hay pedófilos que abusan, pero también hay pedófilos que aman. Este es un paciente que necesita atención y no es un problema moral. Por lo tanto, no puede ser criminalizado. Y si tienen el consentimiento del niño, ¿cuál es el problema? Así relativizan todo. Fase del feminismo radical. Mostramos aquí las principales propagadoras de un feminismo diferente al que luchó por la igualdad de derechos de las mujeres. Feminismo radical se basa exclusivamente en cuestiones relacionadas con el cuerpo. Mi cuerpo, mis reglas. Este radicalismo ha influido en millones de mujeres, así como en hombres en todo el mundo. Simone de Beauvoir, hacia 1948, esta escritora formada en filosofía, escribió varios libros, entre ellos El segundo sexo. En él encontramos, al igual que el sentido de nuestra vida, el género no está predestinado. La famosa frase, nadie nace mujer, se hace mujer. Su libro proporcionó un nuevo lenguaje para la discusión de la teoría feminista. Ella es un gran ícono de las feministas, pero su vida se vio empañada por denuncias de abusos sexuales contra alumnos. Dos de ellas escribieron libros que muestran cómo fueron atraídas e incluso pasaron a ser compañeras de Simón y el filósofo existencialista marxista ateo Jean-Paul Sartre. Gottfried Freude le preguntó una vez a si las mujeres podían tener el derecho de elegir quedarse en casa y criar sus hijos. La escritora respondió: las mujeres no deben tener esa opción, porque si esa posibilidad realmente existe, demasiadas mujeres se aprovecharían de tal derecho. En 1969, la activista feminista Betty Friedan publicó el libro Mystic Feminine,
El feminismo, la mujer femenina mística, el libro que inspiró la revuelta de las mujeres estadounidenses, tuvo mucha influencia en los medios, defendió la inserción de la mujer en el mercado laboral y la división de las tareas domésticas con los hombres, organizó varias marchas de mujeres en varias ciudades estadounidenses. Como era de esperar, ayudó a fundar la Nación Nacional para la derogación de las leyes antiaborto. Kathy Miller, una de las feministas más radicales, su hermana, en una entrevista posterior a su muerte, habló de la herencia feminista destructiva de Kay, que la definía como una persona con un comportamiento demente. Escribió algunos libros, siendo el principal Política Sexual, 1969. Ella afirma que no hay diferencia entre los sexos al nacer. Las personas psicosexuales, por lo tanto, a lo que se aprende después del nacimiento. Shulamit Firestone, esta, sin duda, es la feminista más radical. Sus libros más vendidos, La dialéctica del sexo, según Firestone, la esencia de la opresión de la mujer es la mentalidad y la educación de los hijos. Estaba en contra del matrimonio, la maternidad, la familia. Preguntada sobre cómo se llevaría a cabo la procreación, dijo que se haga en un laboratorio. Defendió el aborto, la pederastia, el incesto y todo tipo posible de familia. Cuanto al género, dijo que no hay una identidad de género fija. Esa sería una forma de control social. Una persona puede construir su propia identidad de género a voluntad. Puede ser lo que quiere en cualquier momento. Dijo, no ser así, solo hay ser. Es realmente una negación de la realidad, un nuevo feminismo que quiere eliminar la familia biológica. Esto significa que las feministas radicales quieren que los niños vivan sin familia para evitar que los niños crezcan percibiendo a la humanidad dividida en dos clases, según ella, desigual. Comentario. En la época en la que el movimiento feminista luchaba por la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres, ahora todo se reduce a una sola palabra, aborto. Y para los más radicales, la destrucción de la familia. ¿Cómo podemos ver? El movimiento feminista no representa a la inmensa mayoría de mujeres que valoran la familia. Hoy, el movimiento feminista defiende exclusivamente los intereses de las feministas radicales. Están completamente en contra de las mujeres que quieren tener hijos y una vida hogareña. Los partidarios de la posición feminista radical creen que el aborto deseado, la anticoncepción, la libertad sexual completa, el trabajo de la mujer fuera del hogar, el estadía de los niños en guarderías financiadas por el Estado son condiciones necesarias para la liberación de la mujer. Cambio de mentalidad. Un logro en el cambio de la mentalidad de las mujeres fue la obra intelectual de la socióloga estadounidense Crystal Davis, experta en control de la población. La expresión es explosión demográfica es suya. Su libro más vendido es Human Society. Fue publicado en 1948. En la década de 1960, usando ingeniería social, declaró, todo lo que estaba diseñado para contener la explosión demográfica fue frustrado. El aborto, las píldoras anticonceptivas, la agenda de género, los condones, la relación entre personas del mismo sexo. Todo eso no ha funcionado, ya que las mujeres no dejan de tener hijos y la población mundial va en aumento. Ahora tenemos que cambiar la estrategia, tenemos que cambiar el comportamiento y los valores de las mujeres para que no quieran tener hijos. Tenemos que cambiar la estructura social. Las mujeres tienen que aflojar sus fuertes lazos familiares. Tenemos que inocular en el corazón de las mujeres la idea de que no deben quedarse en casa. Deben tratar de entrar al mercado laboral con todo. Esa es la única forma en que no crean más hijos. A partir de esas ideas se desató una campaña en forma de propaganda, una verdadera revolución. Podemos ver cómo funciona en la ingeniería social. La conclusión es que los cambios en el comportamiento de la sociedad no ocurren espontáneamente, todo es manipulado. Es interesante notar que la evolución del eufemismo en un principio se hablaba de control de población, luego para ser más personal, la planificación familiar, la planificación dio la noción de control. Entonces es mejor referirse a los derechos reproductivos de las mujeres. Finalmente, apelar a la mayor preocupación de la persona, la salud reproductiva. Esto tiene un solo significado, el aborto. Alrededor de este tiempo, todas las fundaciones importantes comenzaron a difundir la salud reproductiva en todo el mundo.
la Fundación Ford, la Fundación MacArthur, la Open Society de George Soros, la Fundación Bill y Melinda Gates y otras. En 1973 se legaliza el aborto en Estados Unidos. Ideología del género. En 1990, Judy Butler lanzó las bases de la ideología de género y la teoría queer en el circuito académico y el público en general en su famoso libro Problemas de género, el feminismo y la subversión de la identidad. Ella afirma, las mujeres ya no debían ser objeto del movimiento feminista. El objeto ahora es el género. El género es una herramienta para deconstrucción de la identidad. La identidad de género indica que si una persona se siente hombre o mujer, al cuestionar la distinción de sexo-género y cuestionar por qué el sujeto del feminismo es la mujer. Usted apuntó a la llamada heterosexualidad obligatoria impuesta por los órganos reguladores del poder, es decir, por el discurso hegemónico. De esta manera pretendía allanar el camino para una construcción variable de la identidad, que incluso no solo las lesbianas, sino también las personas transexuales o intersexuales. Si bien las teorías feministas siempre han trabajado con la categoría mujer-mujeres, que sea el sujeto que buscan promover y que buscan dar visibilidad y fuerza política, Judith Butler puso en tela de juicio esta categoría, afirmando que ya no se puede concebir este sujeto en términos estables y permanentes. Es decir, esto está en el pasado. La cuestión ahora es concentrarse en minorías LGTBQIA+. En resumen, la ideología de género trasciende incluso el feminismo radical y esto es posmodernidad. Comentario. La ideología de género cambió la prioridad del movimiento feminista de ser la lucha política, que discriminaba a las mujeres, a una lucha para combatir las ideas que destacaban las diferencias entre hombres y mujeres, enfatizar el papel principal de las mujeres en la esfera política educativa, vigilante. A partir de entonces ya no existe el derecho de la familia, sino de las familias. Cualquier relación, por extraña que sea, se considera familia. Cuando algo es familia, nada más es familia. Esa es la realidad de hoy. El concepto tradicional de familia en la que un hombre y una mujer se unen para tener hijos se considera un anacronismo. Hoy muchas parejas heterosexuales han abolido el deber sagrado de tener hijos y está en juego la propia naturaleza humana, pues modernidad, como dicen los devotos, Kali Yuga. El gobierno mundial. Apreciamos ahora la intervención de la ONU para desestabilizar la familia tradicional. En 1964, la ONU ha patrocinado 4 conferencias sobre la mujer en la Ciudad de México. En 1935, en Copenhague, 1980, la de Nairobi, en 1965, la de Beijing, 1995, Bucarest, en 1934, Ciudad de México, 1964 y el Cairo, 1994. Una respetada dama estadounidense, Dele O'Leary, asistió a estas conferencias y escribió un libro que tuvo un gran impacto, La Agenda de Género. Fue un testigo de cómo un grupo de feministas radicales manipulaban las reuniones y hacían todo lo posible por imponer la agenda de género y desmantelar a la familia. Según Dale O'Leary, los proponentes tienen una aversión extrema a palabras como madre, padre, esposo y esposa. Es muy bueno comprender eso. Tienen una aversión a las palabras madre, padre, esposo y esposa. Se refieren al matrimonio y a la familia en términos negativos, porque un documento de la ONU sobre la mujer no tiene casi nada positivo que decir sobre las mujeres, que son madres a tiempo completo, por lo que la ONU, en lugar de promover la perspectiva de género, no promueve más la perspectiva de las mujeres. La idea de que la ONU es incorporar, la idea de la ONU es incorporar la perspectiva de género en cada escuela, en cada empresa, en cada familia, en cada programa público y privado, en cada nivel y en cada país. La autora dice que los activistas feministas radicales basan sus argumentos en el libro de Engels. Ya discutió aquí el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. En sus palabras, son todos marxistas. Toda la familia y la historia de la lucha de clases, el opresor contra el oprimido. Vea el libro Política Sexual de Kitty Millett y la dialéctica del sexo de Shulman Firestone. Estos libros se pueden comprender como la dialéctica de Marx se convirtió en la dialéctica del sexo. Mientras ya a Engels Firestone entendía cómo la letra coincide con la música. Existe un profundo abismo entre la percepción pública del feminismo y la realidad de la teoría feminista.
En estas jornadas de mujeres, junto a activistas feministas, actúan diferentes colectivos de activistas, todos comprometidos con la marca, la agenda de género. Ellos son controladores de población; 2, liberadores sexuales; 3, activistas por los derechos de los homosexuales; 4, las multiculturales; 5, promotores de la correcta política; 5, extremistas ambientales; 6, neomarxistas progresistas; 7, los postmodernistas deconstructivos. Desafortunadamente, la ONU se ha convertido en una cautiva de ideólogos peligrosos. Están utilizando el poder y la influencia de la organización para promover sus peligrosos esquemas. Conclusión. Cerramos el tema con la opinión de una persona que vio las entrañas de la institución globalista, la ONU. La ley lo reafirma. Las feministas radicales y de género comenzaron con el análisis marxista, pero se movieron a una dirección completamente diferente a la de los marxistas económicos y políticos. No trabajan por una revolución comunista, sino por una revolución cultural. Quieren acabar con la familia, no con el Estado. Sus enemigos son los capitalistas burgueses, sino los puritanos, los fundamentalistas, la derecha religiosa y la Santa Sede. Promueven la victimología, la creación, o sea que siempre fueron víctimas de algo. Siempre se están quejando de cosas que pasaron en el pasado, aunque ya no existan. La creación de nuevas clases de oprimidos. Dicen ser campeones de la justicia y la equidad, pero su estilo de justicia y equidad solo se aplica a aquellos que consideran oprimidos. Además, cuando estos neomarxistas alcanzan posiciones de poder, rara vez respetan los derechos de quienes no están de acuerdo con ellos. La señora Dalia O'Leary, autoridad en el tema, concluye: cuando la sociedad fomenta la convivencia sexual fuera del matrimonio, el aborto, divorcio y la mentalidad anticonceptiva, las primeras víctimas son las mujeres. La lucha de clases de género en curso no conducirá a la auténtica liberación de la mujer. Una antropología equivocada que niega la diferencia entre los sexos deja a las mujeres en una situación muy poco envidiable y buscan imitar comportamiento masculino, o pierden energía para transformar a los hombres en pseudo mujeres. Se gastan grandes sumas de dinero luchando contra los deseos naturales de una mujer de ser madre. Es obvio que la ideología de género es un callejón sin salida. Padre Pablo Ricardo dice: todos esos agentes de la exclusión de la familiar, todos los que hemos hablado han invertido en una cosa: conocimiento. Si queremos ganar la batalla y defender a la familia, también debemos invertir en conocimiento y la formación intelectual. Estudiando estos autores comprendemos que si tanto han atacado a la familia, con el divorcio relámpago, con el sexo sin compromiso, con la obligación de las fiestas de los padres en las escuelas, etcétera, no porque la sociedad se haya vuelto loca espontáneamente, sino porque hay arquitectos sociales muy bien preparados detrás de todas esas cosas. Comentario. Sigo la trayectoria del padre Pablo Ricardo desde hace más de 20 años. Nada demasiado constante. De vez en cuando veo uno de sus artículos o videos en YouTube. Pablo Ricardo es un sacerdote católico ortodoxo. Está completamente dedicado a la prédica del Evangelio y es totalmente devoto de la Virgen María. A pesar de esto, el padre Pablo Ricardo está completamente al tanto de lo que sucede en la sociedad en la que vivimos. Tiene total lucidez en el trato de asuntos seculares y no rehuye un buen debate. Tengo un buen ejemplo en él. Este texto que repusimos arriba nos da varios consejos. No sirve nada criticar y decir que el yugo está avanzando. Si queremos defender a nuestros hijos y nietos, tenemos que conocer muy bien las estrategias de quienes quieren manipular y corromper la mente de nuestros hijos. El conocimiento de quien quiere nuestro mal es fundamental. Este conocimiento no se obtendrá a través de las universidades y los medios formales. Tenemos que encontrar las personas y fuentes creíbles que están al acecho de todas las maniobras macabras. La gente progresista que aboga, entre otras cosas, por la liberación del aborto, la ideología de género, la sexualización de los niños y la liberación de las drogas, es un movimiento ateo, revolucionario de naturaleza demoníaca. Las personas involucradas que dedican su vida exclusivamente a estas causas están dispuestas a hacer lo que sea necesario para atraer cada vez más mentes a la realización de sus siniestros planes. El peligro está en dejarse atraer por el encantador disfraz del postmodernismo. Pero alguien que tiene la conciencia de Krishna como su faro puede detectar muy fácilmente dónde yace el peligro bajo la apariencia de avance de la civilización.
Es triste ver a algunos devotos siendo tan atraídos y seducidos por eso. Prabhupada y el aborto. Sí, la Prabhupada. El hecho es que se considera que un niño nace tan pronto como una mujer queda embarazada. Embarazada significa que el niño ya ha nacido. ¿Cómo puede decir que no hay niño? ¿Qué es esa tontería? ¿Por qué decimos que está embarazada? Significa que hay un niño que ya ha nacido. Por lo tanto, este asunto del aborto es una gran aberración de la naturaleza. Esta filosofía detrás de la práctica mundial del aborto es desmoralizadora y viciosa. Después de haber enseñado que el embrión no es realmente un ser vivo, sino una masa de sustancias químicas inanimadas, la persona fueron convencida de matar sin piedad a sus hijos no nacidos dentro del útero. Sila Prabhupada. Una mujer que aborta matando al bebé en el útero será colocada en un útero próximo a su vida y alguien la matará. No importa cuántos bebés haya matado, tendrá que hacer tantas vidas sin morir. Así que durante cientos de años será posible que vea la luz del día. Tendrá que permanecer en un útero, será asesinada repetidamente. La gente no conoce las leyes de la naturaleza. Enseñanza del señor Capilla. Las personas que se apoyan en el aborto creen que pueden aliviar el sufrimiento matando niños en el útero. De esta manera, muchas mujeres cometen un pecado tras otro, se enredan cada vez más. Consecuencia, el niño abortado tendrá que entrar en el útero de otra mujer para tener el parto que está destinado. Al entrar en el útero de otra madre, puede ser asesinado nuevamente durante muchos años. No verá la luz del sol. Este es Kali Yuga. La gente está volviendo tan pecaminosa que no hay posibilidad de redención a menos que acepte la conciencia de Cristo. Para finalizar, antes de que me acuse de ser un fundamentalista, debo decir que a pesar de pertenecer a una generación antigua, ser un sannyasi, soy muy consciente, estoy atento a lo que está siguiendo hoy en la sociedad corrupta. En posición, es mi deber advertir a los miembros de la misión de Prabhupada de los peligros, los que están sujetos a los devotos. No permaneceremos pasivos y alienados, ajenos al peligro de lo que los rodea. Mientras dirijamos nuestra revolución a Krishna, no mantenernos alerta a los peligros del mundo. Vea cómo el siguiente video en YouTube se ha vuelto viral en internet. Militancia LGTB abre el juego, título, queremos destruir la familia. Revela al activista LGTB. El video está en portugués, pero fácilmente puede poner títulos en su idioma de diferentes de YouTube. Na concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é. E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo: vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça... Comentario. Se podría pensar que el video en cuestión fue altamente viral en internet, fue realizado en un evento de activistas por la causa. No, fue un evento de 4 días organizado por la poderosa institución CES Sao Paulo en el seminario Democracia Colapsada. La reacción de aplauso al público demuestra que la ciudad que se derrumba. También este video en YouTube de Cristiano muy lúcido que expone claramente sobre el tema. Los devotos podemos comprender mejor la realidad de este mundo y la naturaleza de las personas que tenemos conocimiento de del karma. Por favor, vean el siguiente video titulado LGTB confirma, queremos destruir la familia.
Está en portugués y pueden poner subtítulos en el idioma directamente desde los controles de YouTube. Uno podría argumentar, ¿por qué hablar sobre el comunismo y todas esas aberraciones cuando podía escribir el néctar de Krishna Katha? Respondo, hay tiempo para todo. No podemos ser ingenuos y pasivos, porque Kali Yuga está avanzando y dominando todo. Esta información que damos en este texto pretende tratar de salvar a nuestra juventud, nuestros hijos, nuestros niños, nietos, de la influencia de la mentalidad diabólica de los tiempos modernos. Este es mi único objetivo. Vale la pena el riesgo de exponerme, excepto, espero que acepte este servicio bajo a la comunidad Vaishnava. Está actual la ideología de género en el mundo. Canadá tiene un padre por referir a su hijo como ella. Jacqueline. Putin, mientras yo sea presidente, no habrá matrimonio homosexual en Rusia. El tribunal chino dictaminó que la homosexualidad se puede llamar trastorno mental. Madres de Pensilvania presentan demanda para tener las lecciones transgénero en escuela primaria.